Hola a todos, muchísimas gracias por revisar este video. Vamos a estudiar rápidamente el modelo ISLM. Vamos a ver algunos apartados del libro de Blanchard y también tenemos algunas gráficas del libro de macroeconomía de Mankey, Gregory Mankey. Entonces, para iniciar, vamos a analizar este modelo, que es un modelo además de corto plazo muy útil para estudiar el impacto de las políticas económicas, especialmente la fiscal y la monetaria. Arranquemos con una breve definición de lo que es nuestro modelo ISLM. Es un modelo esencial para comprender la dinámica económica, pese a lo simple que es. Ilustra cómo las decisiones de inversión y ahorro influyen en la producción y el empleo, y además permite analizar el impacto de las políticas fiscales y monetarias en la economía a través de la interacción de los mercados de bienes y el mercado de dinero. Recordemos que IS viene de las palabras en inglés Investment and Savings, que es inversión y ahorro, y el M de Liquidity and Money, que es básicamente las relaciones de equilibrio en la demanda de dinero y las relaciones de equilibrio en la demanda de bienes y servicios. Entonces arranquemos con el modelo, con la curva IS. Equilibrio de bienes, ¿cierto? Curva LM, equilibrio monetario, y esa intersección entre la curva IS y LM pues es la que nos va a mostrar el punto de equilibrio general y qué tanto se debe producir. Arranquemos con la IS. Esta foto es del libro de Gregory Mankiw, Macroeconomía. Entonces, para iniciar, mostremos algo acá que se llama el aspa keynesiana o The Keynesian Cross. ¿De qué se trata? Si nosotros asumimos que en esta parte del plano cartesiano vamos a medir en el eje de X los ingresos o, en otras palabras, la producción, y por acá el gasto o la demanda de bienes, entonces si nosotros trazamos una línea al ángulo de 45 grados, básicamente el ángulo de 45 grados lo que nos va a mostrar son todos los equilibrios en el cual la producción es exactamente igual a la demanda de bienes. O sea, lo que se produce es igual a lo que se gasta. ¿Para qué nos sirve saber que el ángulo de 45 grados sería el equilibrio entre lo que se produce y lo que se consume? Nos sirve porque ahí mismo nosotros vamos a graficar, y supongamos que esta línea azul, vamos a graficar nuestra función de demanda de bienes. Recuerden además que la función de demanda de bienes está compuesta por, venga, a ver si la tenemos por acá. Recuerden que nuestra función de demanda de bienes está compuesta por, la representamos como Z, de hecho Mankiw la representa como ZZ, y esta demanda es igual a el consumo, ¿cierto? Perdón acá. Es igual al consumo, que además se divide en un consumo autónomo más un consumo al que vamos a llamar C1, que depende de la renta disponible, o sea, Y menos T, que sería la renta menos los impuestos. A eso le sumamos la inversión, que ya sabemos que nuestra inversión en el modelo anterior la considerábamos fija, pero en este modelo vamos a considerar además que nuestra inversión va a responder a dos variables. Esas dos variables son las ventas. Acá la tenemos, de hecho. Acá tengo toda mi fórmula. Entonces, la producción depende del consumo autónomo más el consumo en función de la renta disponible, más la inversión fija, más la inversión que depende del nivel de ventas, menos la tasa de interés, ¿no? Porque hay una relación negativa entre la tasa de interés y la inversión, más el gasto público. Entonces, si nosotros tenemos que en el equilibrio, si nosotros tenemos que en el equilibrio nuestra función de demanda de bienes es esta azul, en la cual el consumo autónomo es la que nos va a mostrar el punto de partida, ¿cierto?, del eje de Y la pendiente de la curva básicamente va a ser el multiplicador de la producción, que
En el libro de Mankiw ya sabemos que es 1 dividido 1 menos C1, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos esta función, ¿qué pasaría, por ejemplo, o qué podría hacer que nuestra función de demanda de bienes se desplace hacia abajo? Entonces tenemos varias razones. Una podría ser un cambio en el consumo autónomo. Otra podría ser, por ejemplo, una reducción de los impuestos o un incremento en la tasa de interés. Hay muchas razones que podrían hacer, bueno, no muchas, las que están dentro de la fórmula, pero hay varias razones que podrían hacer que nuestra función de demanda de bienes se desplace hacia abajo. Si se desplaza hacia abajo, entonces tengamos presente algo. Mi función de demanda de bienes inicial, que es la azul, intersecta el ángulo de 45 grados en este punto. O sea, este punto es el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque es el punto en el cual la renta, la producción, es exactamente igual al gasto, ¿cierto? Y a la demanda de bienes. Y recordemos que los mercados siempre tienden al equilibrio. Entonces este sería el punto de equilibrio si esa es la demanda de bienes. Pero si hay una subida de impuestos o una subida en la tasa de interés o una disminución en el consumo autónomo, pues mi función se va a desplazar hacia abajo, por ejemplo, hacia la nueva función de demanda, que sería la línea roja. Esa línea roja intersecta el ángulo de 45 grados en un punto mucho más bajo, lo que quiere decir que si se llegasen a subir los impuestos o a subir la tasa de interés o a reducir el consumo autónomo, la producción va a disminuir, ¿cierto? Y esa disminución pues ocurre porque la nueva función de demanda de bienes va a intersectar el ángulo de 45 grados en un nivel menor, mostrando una reducción en la producción y por ende una reducción en la demanda de bienes. Ahora, ¿cómo esto se transforma en la función IS? Si nosotros tuviésemos presente acá solamente el caso de qué pasaría si los impuestos incrementan. Si los impuestos incrementan, si estamos en la línea azul, pues la función se va a desplazar hacia abajo. Démonos cuenta acá que la función IS lo que nos muestra es la relación negativa que hay entre la tasa de interés y la producción o los ingresos, que a nivel agregado recordemos siempre que la renta total de una economía es igual al Producto Interno Bruto o al PIB. O sea que la producción total y la renta son una igualdad a nivel macroeconómico. Ahora, en esta función yo lo que veo es una relación negativa a mayor tasa de interés. Por ejemplo, fijémonos en este punto rojo, hay una tasa de interés más alta que en R1. La tasa de interés, por cierto, la simboliza Mankiw con R. Blanchard la simboliza normalmente con la I, pero pues no tiene ninguna connotación especial. Acá es principalmente porque esta gráfica está en inglés, entonces interest rate viene de rate, entonces se simboliza con la R. Pero bueno, no pasa nada. El punto acá es que si la tasa de interés es R2, fijémonos que la producción es Y2, que es más baja que la otra. Con una tasa de interés R1, la producción incrementa. Y esa es nuestra relación IS. Una relación que nos muestra que a mayor tasa de interés, menor producción, menor tasa de interés, pues mayor producción. Listo, ya cuando tenemos nuestra función IS, entonces pasemos rápidamente a mirar qué podría desplazar la función IS. Entonces lo primero es que nos tenemos que dar cuenta es que la función IS nos muestra todos los posibles equilibrios o todos los equilibrios en el mercado de bienes. Ahora, si nosotros volvemos un poco atrás y tomamos este pantallazo es del libro de Blanchard, nosotros tenemos que la curva IS, lo que tiene un poco de diferente con respecto al capítulo 3 en el que vimos el mercado de bienes, es que nosotros ya no hacemos el supuesto de que la inversión está dada, sino que suponemos que la producción depende del consumo, ¿cierto? Que el consumo además se separa en consumo autónomo y consumo a partir de la renta disponible, más una inversión, pero esa inversión va a responder a Y, que en este caso simboliza las ventas, que también es sinónimo de producción, que a nivel macroeconómico nuevamente es igual a la renta,
Y también responde negativamente a la tasa de interés, positivamente a las ventas, negativamente a la tasa de interés más el gasto público. Ahora, si el consumo está desglosado en el consumo autónomo más el consumo como una proporción de la renta disponible, entonces nosotros ya tenemos acá presente que esa proporción a la que vamos a llamar C1, que también la llamamos propensión a consumir, es una propensión a consumir que es mayor que 0, es decir, una parte de la renta la consumimos y es menor que 1, es decir, no consumimos absolutamente toda la renta, hay una parte que la guardamos. Entonces va a existir esa regla en nuestra interpretación del modelo, que nosotros consumimos una parte de la renta, pero no absolutamente toda la renta, por lo cual C1 va a ser mayor a 0, pero menor a 1. En el caso de la inversión, estamos asumiendo que la inversión va a ser igual a una inversión dada más una inversión que es un porcentaje del nivel de ventas. Es decir, se hace un estudio econométrico y se determina, por ejemplo, que un incremento de las ventas va a repercutir en un incremento del, no sé, 20% en inversión. Entonces, del total de rentas, una parte, del total de ventas, una parte se va a convertir en inversión. Entre más ventas haya, pues más inversión hay. Menos ventas, menos inversión. Ahora, pero la inversión tiene una relación negativa ¿con qué? Con la tasa de interés. Entonces acá tenemos que el D1 y D2 son básicamente estos números que mi ecuación econométrica me muestra como los números o la capacidad de respuesta de las ventas a la inversión y de la tasa de interés a la inversión. Ese número a su vez, si es muy grande, por ejemplo, quiere decir que un incremento en las rentas va a afectar el nivel de inversión de forma muy notoria. Si es muy bajo, pues un incremento en las rentas, si de uno es muy bajo, un incremento en las ventas sí va a incrementar la inversión, pero pues no tan notablemente. Todo depende de qué tan grandes sean estos dos números. Ahora, si yo tengo esto, yo ya tengo que mi consumo es el consumo autónomo más el consumo en función de la renta disponible y mi inversión es una inversión fija más la inversión que responde a las ventas menos la inversión que responde negativamente a la tasa de interés. Entonces yo ya tengo una nueva función en la que mi producción va a ser igual al consumo autónomo más el consumo en función a la renta disponible más la inversión más todo lo que implica la inversión, ¿no? La inversión en respuesta a las ventas menos la inversión en respuesta a la tasa de interés más el gasto público. Si yo despejo esta ecuación para despejar Y, porque mire que Y queda aquí mezclado y Y queda aquí mezclado, yo puedo llegar a la ecuación 5.8. Si ustedes quieren me pueden preguntar y hacemos otro video explicando exactamente cómo se despeja esto, cómo yo llego a la ecuación 5.8, en la cual A va a simbolizar el consumo autónomo o el consumo que no tiene nada que ver con, bueno, el gasto autónomo, el gasto que no tiene nada que ver con la renta. Entonces lo vamos a simbolizar con A para no tener que colocar acá consumo autónomo más y los demás valores. Entonces lo simbolizamos únicamente con A. Si yo ya tengo que mi función de producción es igual a esto, entonces para encontrar la función IS, porque démonos cuenta de algo interesante acá y es que la función IS es una función en donde yo encuentro la producción en función a la tasa de interés. Entonces yo podría despejar mi tasa de interés. ¿Cómo funciona? ¿Cómo responde la tasa de interés a la producción? Y yo lo puedo despejar. Al despejarlo yo encuentro que la tasa de interés es igual a 1 dividido de 2 por el gasto autónomo menos 1 menos C1 menos D1 dividido de 2 por la producción. Al tener esto, ¿yo qué tengo? En otras palabras, yo tengo una ecuación en la que esta primer parte me muestra la ordenada en el origen. ¿Qué quiere decir? Y 1 menos C1 menos D1 dividido de 2, lo que nos va a mostrar es la pendiente. Ahora, incremento en el gasto autónomo, puede ser en el consumo autónomo o puede ser en... ¿Qué otra cosa nosotros tenemos ahí? Puede ser en la inversión
no la que responde a las ventas y la tasa de interés, sino la inversión dada o en el gasto público, va a hacer que mi función se desplace hacia arriba o hacia abajo, porque puede ser un incremento o una disminución, va a hacer que mi función se desplace. Pero la pendiente lo que va a hacer es mostrarme, ¿cierto?, el nivel de inclinación. Listo, entonces, en resumen, si D2 es un número alto, entonces el multiplicador va a tender a ser alto, por lo cual la pendiente de nuestra función IS, que la tenemos representada aquí, va a tender a ser más horizontal. Todo lo contrario, si D2, y estamos usando D2 para usar las mismas fórmulas de Blanchard. Si D2, al contrario, es un número muy bajo, pues entonces el multiplicador va a ser bajo e IS va a tender a ser más vertical. Si IS es muy vertical, fijémonos en algo acá. Imagínense esta curva IS más vertical. ¿Eso qué querría decir? Que un cambio en la tasa de interés sí va a afectar la producción, pero no tan notablemente. En cambio, si IS tiende a ser muy horizontal, querría decir que hay una mayor elasticidad, ¿cierto?, con respecto a la tasa de interés y que cualquier variación en la tasa de interés va a implicar una variación en la cantidad de producción bastante notable. Entonces, bueno, es un poco hablando del tema de la pendiente. Ahora, ¿qué determina la curva IS? Tengámoslo presente que la curva IS tiene dos componentes en su fórmula, ¿cierto? Uno sería la demanda, la ordenada en el origen, en donde nosotros tenemos a A, y recordemos que A lo que simboliza es el gasto autónomo. El gasto autónomo, a su vez, ¿qué lo compone? Lo compone el consumo autónomo, a ver dónde lo tengo acá, el consumo autónomo, la inversión dada o autónoma que no responde a la renta ni a la tasa de interés, el gasto público, ¿cierto? Y lo que tiene relación a los impuestos y la tasa de interés. Ese sería el gasto autónomo, es decir, el gasto que no está relacionado directamente con la renta. Cualquier cambio en el gasto autónomo lo que va a hacer es desplazar mi curva hacia arriba o hacia abajo. En cambio, los cambios en la propensión a consumir, en D1, que sería la respuesta o la sensibilidad de la inversión con respecto a las ventas, y D2, que es la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés, los cambios en estos valores lo que van a hacer es posiblemente alterar, ¿cierto?, la pendiente de mi curva. También la podrían potencialmente desplazar, pero lo que van a hacer es alterar la pendiente de mi curva IS. Ahora, los determinantes entonces son, el gasto público influye significativamente, sí, y determina la curva IS. Ya sabemos que un incremento en el gasto público, por ejemplo, ¿qué va a realizar? Va a desplazar mi curva IS hacia la derecha o hacia arriba, haciendo que haya un incremento en la producción de equilibrio. ¿Los impuestos afectan la inversión? Sí. Una mayor tasa de impuestos va a hacer que la producción baje, que la inversión también se vea afectada. Una reducción de los impuestos también va a afectar la inversión. Expectativas de los consumidores, claro, la propensión a consumir también. O la confianza, porque la propensión a consumir está muy en relación a la confianza de los consumidores. Y la tasa de interés, claramente. Una mayor tasa de interés va a reducir la inversión, va a reducir la demanda de bienes, por supuesto, la producción. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos la curva LM? Recordemos primeramente que nuestra curva LM lo que analiza es los mercados de equilibrio, ¿cierto? En el mercado monetario. Ahora, primeramente tenemos que definir qué es la demanda de dinero. La demanda de dinero se refiere precisamente a la cantidad de dinero que todos los agentes económicos desean mantener en forma líquida para realizar sus transacciones. En un mercado de dinero o en el mercado monetario, el equilibrio se encuentra cuando la oferta monetaria es exactamente igual a la demanda monetaria. Ahora, ¿cómo nosotros vemos eso?
Fijémonos aquí en la parte A de esta gráfica que nos muestra The Market for Real Money Balances, que en otras palabras sería como el mercado de dinero real. ¿Por qué hablamos de dinero real? Porque nosotros acá en economía lo que nos queremos entender es cómo cambia la demanda de dinero, pero de dinero real. ¿A qué se refiere con dinero real? A precios, ¿cierto? Constantes. Es decir, que si yo tengo hoy 2.000 pesos para comprar un café y mañana tengo 4.000 pesos que me alcanza solo para un café, en términos reales yo tengo el mismo dinero, ¿cierto? Porque me alcanza para el mismo café. Entonces, ¿qué quiere decir también? Que si los precios de los bienes suben, es lo mismo que si la oferta monetaria real disminuyese, ¿cierto? Aunque en términos de dinero corriente la oferta monetaria aumente, puede ser que la oferta monetaria haya disminuido si los precios de los bienes aumentan. Entonces, bueno, volviendo acá, si nosotros tenemos una gráfica en la que en el eje de Y vamos a medir la tasa de interés, interest rate, y en el eje de X vamos a medir el real money balances o la demanda de dinero real, que es igual a la oferta monetaria dividida en los precios. Entonces yo tengo acá dos funciones. Una es la demanda de dinero que tiene una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Que entre más alta sea la tasa de interés, menos dinero demando. Entre más baja sea la tasa de interés, más dinero demando. Ahora supongamos que arrancamos con esta primera función de demanda de dinero, ¿cierto? ¿Qué pasa si esta es mi función de demanda de dinero y mi oferta monetaria es esta? Porque la oferta monetaria es vertical, de hecho, porque asumimos que la oferta monetaria está dada, que la fija el Banco de la República y que la oferta monetaria es esta, que puede representar 5 billones, 3 billones, el valor que querramos, en este caso no estamos usando números. Si esta es mi función de demanda de dinero y esta es la oferta monetaria, eso quiere decir que el punto de equilibrio para el mercado monetario es ese punto en el cual la demanda de dinero intersecta la oferta de dinero, o sea, el punto en el cual la tasa de interés es R1 a una demanda de dinero real que es M dividido P. Ahora, ¿qué pasa si la producción incrementa, pero la oferta de dinero real se mantiene exactamente igual? Si la producción incrementa, nuestra demanda de dinero se va a desplazar hacia arriba o hacia la derecha, que en otras palabras es a cualquier tasa de interés, ahora las personas están dispuestas a demandar más dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aumentó la producción. Teniendo este supuesto, fijémonos en algo acá interesante, y es que si mi función se desplaza hacia la derecha, el nuevo intersecto va a ser a una tasa de interés más alta, que es R2, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir y nos lleva a la función LM en la que si yo mantengo esta misma lógica, medir en el eje de Y la tasa de interés y en el eje de X la producción, entonces yo voy a tener una lógica de una relación positiva entre la tasa de interés y la producción, es decir, un incremento en la producción va a presionar la subida en la tasa de interés si la oferta monetaria se mantiene constante. Para que esta relación positiva funcione, yo asumo un supuesto y es que la oferta monetaria se mantenga constante. Si la oferta monetaria se desplaza, pues ya no vamos a tener esta lógica, ¿cierto? Y de ahí es donde viene mi curva LM. Ya teniendo mi curva LM, esta curva se deriva al igualar obviamente la oferta de dinero con la demanda de dinero, que fue lo que vimos en la gráfica anterior, identificando así los niveles de ingreso y la tasa de interés que equilibran el mercado monetario. Ya al tener esto, ¿qué podría mover o determinar mi curva LM? Obviamente la oferta de dinero disponible, ¿cierto? Si hay una venta o compra de bonos, pues la oferta de dinero disponible va a cambiar, por lo cual mi función LM se va a desplazar. La inflación y el nivel de precios, claramente, si hay inflación, y acuérdense que nosotros estamos hablando de demanda y oferta de dinero real, pues si hay inflación, los precios suben, por lo tanto es como si mi función de oferta monetaria se desplazara hacia la izquierda, ¿cierto? Generando ¿qué? Una subida en las tasas de interés. Ahora, si hay una subida de precios, aquí mi función de demanda se desplaza hacia la izquierda, pero aquí lo que va a pasar es que mi función LM se desplaza hacia la izquierda también,
generando una relación en la cual van a haber unas tasas de interés más altas y unas producciones más bajas en cualquiera de los puntos. Ya teniendo esto, entonces estamos listos para hablar del equilibrio en la economía. Entonces, en la economía, ¿cuál es el nivel de producción óptimo? Pues ese nivel en el cual, o ese punto en el cual la curva IS, ¿cierto? Se encuentra con la curva LM, que en otras palabras es cuando el mercado de bienes, cuando el mercado o la relación de equilibrio de mercado de bienes se encuentra con la relación de equilibrio del mercado financiero y encuentran el equilibrio de la economía como generalidad. Ahora, ¿cómo lo determina? Recordemos acá nuestra función de equilibrio en la cual la producción para el mercado de bienes es igual al consumo autónomo más el consumo en función a la renta disponible más la inversión dada más la inversión que responde al nivel de ventas más la inversión la inversión que responde a la tasa de interés más el gasto autónomo, el gasto público. Ahora, mi función de demanda de dinero, a su vez, va a ser una función de demanda de dinero real. Entonces, hacemos M sobre P para mostrar que estamos hablando de demanda de dinero real, que es igual a una demanda de dinero en función a la renta o a la producción, menos una función de demanda de dinero en relación negativa a la tasa de interés. Si yo, ya sea con esta función de espejo para encontrar la tasa de interés y luego la reemplazo en mi función de producción, ¿cierto? Es decir, si yo encuentro o determino cuál sería la función I en una de mis gráficas y la reemplazo en una de mis funciones y la reemplazo dentro de la otra, pues yo voy a encontrar acá mi punto de equilibrio o la tasa de interés de equilibrio. En otro video podemos hacer un ejercicio de cómo calcularlo para que se vea mucho más práctico. Entonces, yo tengo, ¿cierto?, un mercado de bienes que se encuentra en equilibrio en el punto A con una función LM, que es esta, con una función IS, que es esta. En el punto A nosotros estamos hablando de un equilibrio en la economía. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, que podría mover primero pensemos que podría mover mi curva hacia la derecha? ¿Qué la podría mover? Un incremento, por ejemplo, en el gasto público. Si nosotros suponemos que hay un incremento en el gasto público, mi función IS se va a desplazar hacia la derecha. Al desplazarse hacia la derecha, va a intersectar la función LM, si hay un incremento en el gasto público no se ve afectada, pero mi nueva función IS va a intersectar a la función LM en el punto que yo llamo B. Si nos damos cuenta, ese punto o ese desplazamiento en el gasto público quiere decir que la tasa de interés va a subir, no sabemos los valores exactos, pero sí sabemos que la tasa de interés va a subir y la producción va a subir, ¿cierto? Con ese incremento en el gasto público. Ahora, ¿qué otra cosa podría suceder? Estas curvas de hecho son bastante similares. ¿Qué otra cosa podría desplazar mi curva IS hacia la derecha? Veamos acá qué nos dice. Una reducción, decrease in taxes in the ESLM model. A decrease in taxes shift the ES curves to the right. The equilibrium moves from the point A to the point B. Income rises from G1 to G2 and the interest rate rises from R1 to R2. Entonces, en el anterior habíamos visto, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿qué pasaría si, el ejemplo que yo di, si el gobierno incrementa el gasto público? Mi curva IS se va a desplazar hacia la derecha. Lo mismo sucedería, quizás en cantidades diferentes, pero lo mismo sucedería si, por ejemplo, se reduce el nivel de impuestos, decreasing taxes. Se reducen los impuestos, mi curva IS se va a desplazar hacia la derecha, generando una situación muy similar. Subida en la tasa de interés, pero también incremento en la producción. Ahora, ¿qué otro caso tenemos por acá? ¿Y por qué es tan importante el modelo ISLM? El modelo ISLM no solo permite ilustrar la relación entre el mercado de bienes y el mercado monetario,
sino que también facilita la comprensión de cómo las variaciones en las políticas fiscales y monetarias, recordemos que las políticas fiscales van a afectar mi parte IS y la monetaria la parte LM. Su relevancia radica en que ofrece a los economistas y responsables de las políticas y herramientas analíticas, perdón, ofrece a los economistas y responsables de las políticas herramientas analíticas para predecir efectos económicos y ajustar las estrategias económicas para lograr el objetivo que al final es la estabilidad económica. Ahora, para empezar a cerrar, el modelo ISLM es fundamental para comprender la dinámica económica, aunque es muy sencillo, sí nos ayuda a entender qué pasa, por ejemplo, si hay un cambio en la política fiscal y cómo, por ejemplo, se podría hacer un cambio en la política fiscal a la par con un cambio en la política monetaria para lograr un incremento en la producción sin afectar la tasa de interés. Permite evaluar cómo las políticas fiscales y monetarias influyen en el equilibrio de mercado, recordemos, a corto plazo, y su relevancia radica en su capacidad para representar gráficamente la relación entre el ingreso y la tasa de interés, ofreciendo un marco analítico para la formulación de las políticas. Y creo que así hemos llegado a la finalización de nuestra explicación. Voy a subir otro video para mostrar, por ejemplo, cómo nosotros, si tenemos algunos datos, vamos a hacer uno de los ejercicios que plantea el libro. Si tenemos algunos datos, ¿cómo podemos nosotros calcular el equilibrio?